Lo que estoy intentando decir es que algunos de ustedes quienes tuvieron la oportunidad de crecer en una iglesia cristiana, muy seguramente crecieron con un modelo de hacer iglesia. Y debemos de hacer una distinción entre lo que es ser iglesia y lo que es hacer iglesia. Es verdad que en el momento en el que nuestro Señor obra salvación en nosotros y nos hace nuevas criaturas, somos nacidos de nuevo, invisiblemente, pero muy visible a los ojos de nuestro Señor, somos unidos a su cuerpo, el cuerpo universal de Cristo Jesús. Estamos unidos a Cristo, quien es la cabeza, y formamos parte de la gran familia de Dios. Tenemos hermanos en Rusia, en China, en Corea del Norte, Corea del Sur, en todas partes del mundo. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor no nos deja que andemos huérfanos, como si no tuviéramos una familia local, solos, o que andemos de una congregación a otra. Esto es importante de no olvidarlo, porque cuando uno crece en una iglesia cristiana, crece con el molde, con el diseño, sin cuestionar si es verdad lo que me están enseñando, si es verdad la forma de gobierno. Quizá uno no se pregunta eso, pero comienzan a haber ciertas discusiones respecto al liderazgo quizá. ¿Quién lo puso de pastor? ¿Por qué llegó a ser pastor? Hay gente que recibe a un pastor de lejos, una iglesia madre o matriz, como le llaman hoy en día, envía a un pastor, o la iglesia tiene que escoger a su pastor, y cómo nos vamos a organizar como iglesia, quién va a ser el ministerio qué, quién va a ser el otro ministerio acullá. Hay problemas, en muchas iglesias, o en todas básicamente, hay problemas respecto al gobierno de la iglesia y al liderazgo de la iglesia. Y entonces uno comienza a cuestionarse, bueno, ¿qué Dios no tiene nada que decir al respecto? O la solución más rápida es lo que le llaman el fenómeno de la puerta de atrás. Me voy de la iglesia y mejor me busco otra iglesia donde sí hagan las cosas como a mí me guste, donde todos se lleven mejor como hermanos, que el pastor sea más como yo quisiera que sea, no tanto como a veces es. ¿A qué se debe de parecer un pastor? ¿A un padre de familia? ¿A un soldado? ¿A un general? ¿A un capitán? ¿Cuál es la función del pastor? ¿Llevarnos a la guerra? ¿Llevarnos a ganar almas? ¿Enseñarnos? Hay muchas preguntas, mis hermanos, de por medio, y me siento muy temeroso, agradecido con la oportunidad de poder comenzar con esta serie de enseñanzas. Sé que van a tener muy buena y muy rica enseñanza de parte de nuestro Señor, con cada uno de los expositores que han sido invitados también para dar continuidad. Pero a mí me toca en esta ocasión, tanto el día de hoy como el día de mañana, el poderlos introducir históricamente a el entendimiento tanto del gobierno de la iglesia como del liderazgo bíblico. No voy a profundizar en los pasajes, habrán muy buenos expositores profundizando en pasajes de liderazgo y de la iglesia, pero lo que voy a hacer es intentar poner en sus mentes y en sus corazones la necesidad que todos tenemos de tener un entendimiento claro respecto al orden y gobierno de la iglesia, porque esto es responsabilidad de todos nosotros. En Mateo capítulo 16, versículo 17, nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso, mis hermanos, no es una frase bonita, no es un cliché, no es una imaginación. Versículo 18, perdón, es Mateo 16, 18. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ha dicho que Él tiene una iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Pablo escribe a los Corintios que el aguijón de la muerte es el pecado, es decir, en una iglesia va a haber pecado, pero es distinta la forma en cómo se está tratando el pecado dentro de una congregación que fuera de ella. De hecho, fuera de una congregación no se trata con el pecado, pero dentro de una iglesia
Nosotros somos llamados a que el pecado, la muerte, no prevalezcan sobre nosotros. ¿Y cómo vamos a poder hacerlo si no nos ponemos de acuerdo? Si no entendemos nuestro lugar en la iglesia de Cristo, las funciones que Dios nos ha dado, no todos somos iguales en las mismas funciones, empezando por la distinción del rol del varón, el rol de la mujer. Aquellos que son varones también, algunos de ellos ya son esposos, y algunos de ellos son padres, y algunos son hombres, esposos y padres, y tienen una función que llevar a cabo. Algunas de mis hermanas son mujeres, pero algunas son esposas, pero también son madres, y en ese orden lo estoy diciendo, porque antes de ser madre eres esposa, y antes de ser padre eres esposo. Con quienes eres unido a una sola carne es con tu cónyuge, no con tus hijos. Todo tiene un orden, mis queridos hermanos. Todo tiene un orden debajo de este cielo, y todo tiene su tiempo. Si ustedes ya han llegado a este tiempo, no por ustedes, sino por la gracia de nuestro Señor en cada uno de ustedes, creo que será bueno que podamos preguntarnos juntamente: Señor, ¿qué tienes que decir respecto al orden y gobierno de tu iglesia? ¿Y cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi participación en todo esto para que las puertas del Hades no prevalezcan contra tu iglesia y que tu iglesia sea lo que está llamado a ser? Una columna y baluarte de la verdad. Esto es algo hermoso, pero no es el trabajo de un solo hombre, sino que es el trabajo de un grupo de personas llamadas la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mi primer tema entonces en esta noche es una breve reseña bíblica respecto al liderazgo. Ese es el título, o al menos no es un gran título, sé que es un título un poco histórico, así que mis hermanos, vamos a intentar mirar qué dicen las escrituras al respecto de todo esto. Les pediré que por favor me acompañen en oración, que nuestro buen Señor hable a nuestras vidas. Padre, tú conoces a tus ovejas y tus ovejas te siguen. Tú las llamas a cada una de ellas por su nombre. Señor, tienes cuidado de sus corazones y estás pronto para darles el alimento al tiempo adecuado. Señor, oro porque me ayudes a poder ser ese instrumento a través del cual puedas hablarles, alimentarles, capacitarles, animarles, fortalecerles, para que ellos perseveren en tu gracia, en la fe, sean empoderados por el poder de tu Espíritu Santo y no con las armas carnales que el mundo tiene, sino con estas armas espirituales, puedan ser fortalecidos para hacer la obra que les has encomendado hacer. Padre, si no hacemos tu voluntad, ¿de qué nos sirve la vida? Si no buscamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios, ¿para qué estamos usando nuestros pensamientos? Pero todo tiene su tiempo, y hoy es tiempo de alabarte y de darte las gracias y pedirte que nos auxilies en esta necesidad que hoy sabemos que estás supliendo. Señor, gracias por tu cuidado y tu cariño. En nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Así que, bueno, va a ser una breve, muy breve reseña bíblica al respecto. Y sin más, les pediría que pensemos respecto al liderazgo. Alguien que es un líder es alguien que está a cargo, alguien que toma iniciativas, alguien que dirige, y los diccionarios tienen varios significados. Pero cuando nosotros miramos los sinónimos respecto al liderazgo dentro de una iglesia, encontramos a alguien que gobierna dentro de la iglesia. Vivimos en una época de relativismo y de hiperindividualismo, donde se nos enseña a no rendirle cuentas a nadie y a vivir nuestra vida lo más individualmente posible. Por eso es que ustedes tienen un celular personal, por eso es que los jóvenes
en la mayoría de los casos tienen su propia habitación en casa. Por eso es que la gente no quiere, o bueno, aparte por otras razones, no queremos a veces usar el transporte público, no nos queda a veces de otra. Uno preferiría ir solo a sus anchas y no ser estorbado por nadie. Mis hermanos, esa mentalidad se ha metido dentro de la iglesia, al punto que hoy en día encontramos algunos cristianos sin rendir cuentas, ya sea a su autoridad, ya sea a un hermano dentro de la iglesia, y eso no es algo invasivo, sino que es algo que nuestro Señor ha determinado para cada uno de nosotros. Y uno pensará, bueno, ¿por qué yo tengo que estar bajo una autoridad si mi autoridad es Cristo? Mucha gente usa ese cliché para decir, yo le rindo cuentas a Jesucristo y a nadie más. No tengo por qué comprometerme, dicen algunos, con una iglesia local. No tengo por qué obedecer a un hombre, si es un hombre es igual de pecador que yo, y cosas muy semejantes. Pero, ¿y qué, mis hermanos, si nuestro Señor desde siempre, en todas las Escrituras, nos ha mostrado la forma en la que Él tiene cuidado de toda su creación, incluyendo a su iglesia? Yo les pediría que pensemos en el momento de la creación. En el primer día de la creación, Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En el segundo día, nuestro Señor separó la expansión de arriba de la expansión de abajo. Y hasta ahí tenemos, digamos, dos grandes reinos. El primer día, el reino de la luz, el reino de las tinieblas. El segundo día, tenemos el reino de los cielos, tenemos los mares. En el tercer día, nuestro Señor le pone un límite al mar y le pide a la tierra, no le pide, le manda a la tierra que emerja y que produzca hierba verde y que los árboles den fruto según las semillas, según su género. Y hasta ahí no tenemos absolutamente nada que esté gobernando más que Dios. Solamente Dios está gobernando. Pero si nosotros recordamos lo que dice en el cuarto día de la creación, en el primer capítulo de Génesis, en el versículo 14, Génesis capítulo 1, versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Detengámonos a meditar, y no por mucho tiempo. Puso la lumbrera mayor, y por primera vez en todas las Escrituras se nos da la primera referencia a alguien que está gobernando sobre otro. Señorear. Lo que está mandando nuestro Señor es que la lumbrera mayor señoree en el día, y la lumbrera menor señoree en la noche. Está poniendo al astro mayor, al astro menor, para que tengan un gobierno sobre algo que ha creado. Ha separado en el primer día la luz de las tinieblas, y está poniendo a un representante de él con una función para que pueda gobernar sobre algo que Dios mismo ha dejado. Hasta ahí nosotros tenemos entonces un primer ejemplo. Después de esto tenemos en Génesis 1, capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por segunda ocasión, nuestro Señor está creando a alguien y le está facultando para que señoree, para que tenga dominio, para que gobierne a otro aspecto de la creación que él ha hecho. En este caso pone a Adán para señorear a los peces, las aves y las bestias, los animales domésticos, dice la Escritura. Así que el hombre fue llamado para poder gobernar la creación, cuidar de ella, no enseñorearse en un mal sentido, pero sí cuidar de la creación. Era su trabajo.
en el verso 28 nuevamente, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El mandamiento se confirma. No es el hombre el que se está poniendo a sí mismo a gobernar, sino que es Dios quien está poniendo al hombre a gobernar. Cuando nosotros seguimos leyendo las Escrituras, vemos cómo Adán y Eva son expulsados del paraíso, pero ahora su gobierno es cedido o usurpado por otro ser llamado Satanás. Y nos damos cuenta que Satanás ahora es el rey, amo y señor por encima de Adán y de Eva. Ahora fuimos vendidos al pecado, somos esclavizados. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Satanás tienta a nuestro Señor diciendo que si postrado lo adorare, le concedería todos los reinos de este mundo, porque a él le habían sido dados, y a quien él quería los iba a dar, los iba a repartir. Así que de antemano, por lo que las Escrituras enseñan, hablando del reino de Satanás, el reino de las tinieblas, el imperio de la muerte y el reino de los cielos, el reino de luz, el reino de Dios que se ha acercado, encontramos que hay dos reinos en esta tierra. Así que uno está gobernado por Satanás, quien nuestro Señor Jesucristo dijo que él por el dedo de Dios echaba fuera a los demonios y que por lo tanto era evidencia de que el reino de los cielos se había acercado. Nos damos cuenta que entonces el ser humano fue vendido y fue esclavizado, y ahora alguien está gobernando por encima del ser humano, señoreando al ser humano, teniendo esclavizado al ser humano. Esta cuestión del gobierno, ¿ya se dieron cuenta? Dios tiene una forma de gobierno. Dios toma su creación y para cuidar de su creación Él podría hacerlo directamente, y sin embargo pone un sol, pone una luna, pone al ser humano. Es el diseño de Dios, el poder cuidar de su creación por medio de otros a quienes Él está facultando y capacitando para poder cuidar de ello. Sin embargo, por el otro lado hay otro tipo de gobierno en donde alguien se coloca, en donde alguien está usurpando una función. Cuando vemos a los hijos de Adán y de Eva, Caín y Abel, y seguimos el linaje, no me puedo detener ya en los textos. El primero de ellos que se enseñorea sobre otros fue Nimrod, quien fue alguien atrevido, alguien valiente, pero es el primero que comienza a someter a otro ser humano para enseñorearse de él. Y es el primero que se adjudica a un reinado y comienza a hacer los famosos clanes de la antigüedad y comienza a someter a otros y comienza a regir la ley del más fuerte, del tirano. ¿Se dan cuenta? El gobierno no es malo, pero la naturaleza del ser humano los lleva ahora a gobernar equivocadamente a otros. Fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva el día que fueron expulsados, y se lo dijo a la mujer: tu deseo será para con tu marido, pero él se enseñoreará de ti. Él debe de cuidarte. Él va a tener como este liderazgo sobre tu vida. Él va a dirigir tu vida. Él va a cuidar de ti. A menos de que alguien piense que sea diferente ese señorío. Pero a partir de entonces debemos de entender que el gobierno es malo y que hay dos formas de ser gobernado. Por un lado, es la forma en la que Dios ha establecido su gobierno, y en segundo lugar, es la forma en cómo otros han, por naturaleza, intentado establecer sus propios gobiernos o sus propios dominios. Si seguimos avanzando en las hojas de las Escrituras, nos encontraremos con la historia de Abraham. Y Abraham fue por nuestro Señor puesto. Sin embargo, Abraham va a ser bendecido por Dios. Y en una ocasión, Dios va a destruir Sodoma y Gomorra, pero él dice para sí mismo: yo sé que Abraham mandará a su descendencia. Abraham mandará a su descendencia. Y aquí comenzamos con una forma de gobierno en las Escrituras conocido como el patriarcado, algo que se conoció como el estado patriarcal en la época de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, que fueron cabezas de familia. Mientras el mundo estaba teniendo sus reyes, Dios no tenía ese diseño para su pueblo. Llama a Abraham y no lo pone como un rey, que es algo maravilloso. En la época de Abraham, cuando dice no es mi esposa acerca de Sara, sino es mi hermana, Faraón ya existía y era una forma distinta de gobierno. Abimelech ya existía y era un rey.
Pero Dios para su pueblo no tenía esa disposición de levantar un rey, sino que levanta un padre de familia para cuidar a su descendencia. Es un patriarca, el padre Abraham, el padre Isaac, el padre Jacob, y finalmente tenemos a los 12 patriarcas que son cabezas de familia y que tienen que cuidar de sus familias. No se están enseñoreando, ¿verdad? Dios no levanta una forma de gobierno, de señorío y de opresión, sino que cuida de su familia como si fuera su propia familia. Hasta que el pueblo de Israel se multiplica, llegan a Egipto y entonces son sometidos, oprimidos por el gobierno de Faraón, son liberados milagrosamente. Y cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, no les da un rey, sino que les da una ley. Y usa un hombre llamado Moisés para retransmitirles esa ley. Moisés no es un rey tampoco, no es un opresor, pero Moisés es alguien que está cuidando del pueblo de Dios. Es un profeta, el profeta de Dios, quien está cuidando del pueblo de Dios. Quisiera que me acompañaran, por favor, al libro de Números. Números capítulo 21, si no mal recuerdo, discúlpenme que estoy recordando esta cita. Capítulo 14, deme un segundo por favor, creo que estoy confundiendo mi cita, pero vayamos a Números 14 primeramente. Correcto, Números capítulo 14. ¿Qué es lo que está sucediendo? Se rebelan contra Moisés, versículo 2, voy a Números 14, 2. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Verso 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. ¿Era Moisés un rey? No. ¿Qué era Moisés? Moisés fungía como una cabeza, como un capitán, alguien que estaba dirigiéndolo solamente, pero no se hacía lo que él quería. Siempre las palabras de Moisés fueron: así dice el Señor. Y cuando el pueblo de Israel, que no fue la única ocasión, cuando el pueblo de Israel se quiso rebelar contra Moisés, Moisés decía: pero es que solo les estoy diciendo lo que Dios dice. Si ustedes van en contra de mí, están yendo en contra del Señor. Yo iré e intercederé, pero estoy seguro que es Dios el que nos está dirigiendo. La forma en la que Dios estaba gobernando al pueblo de Israel no fue por medio de un hombre, nótenlo. Mientras que en esa época existían reyes que se enseñoreaban de otros y gobernaban a otros, Dios primero levanta patriarcas y ahora les da una ley para que por medio de esa ley ellos puedan tener ese cuidado que Dios tiene sobre su pueblo. En Levítico, por ejemplo, capítulo 19, Levítico capítulo 19, versículo 32. Dios les da al pueblo de Israel un mandamiento. Levítico 19, 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Recuerdan lo que hablamos del patriarcado? ¿Recuerdan lo que Dios está diciendo aquí? Él no estaba poniendo reyes para gobernar su pueblo, pone ancianos que van a fungir como jueces dentro del pueblo de Israel, hombres sabios, hombres maduros, a quienes uno puede acercarse para pedir consejo. En Deuteronomio capítulo 21, porque esta es la voluntad de Dios, ahí están sus ancianos. Para ellos era muy importante la vida de los ancianos, ¿no? En Deuteronomio capítulo 21 se habla de cuando hay un asesinato, por ejemplo, y no saben cómo
identificar quién cometió el asesinato. Dice Deuteronomio 21:1, si la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tenido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. ¿A quién se llamaba? No se llamaba a los reyes, se llamaba a ancianos, hombres piadosos, temerosos de Dios, que tenían palabra de Dios, que se sentaban a las puertas de las ciudades, a quienes uno podía venir a pedir un consejo, pero ellos no se enseñoreaban del pueblo de Dios, estaban ahí como un referente de la experiencia. Por eso se nos mandaba el postrarse a las canas. Son hombres de experiencia en quienes va reposando ese carácter, el anciano y los jueces. Así que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y él pone ese cuidado sobre su pueblo, pone a Moisés como un capitán, como una cabeza, un representante, un padre de una gran familia, pero también se manda a establecer ancianos. Y es cuando se convoca a algunos para que tengan el mismo espíritu que estaba en Moisés, pero que ahora repose sobre los otros. Y es cuando Moisés dice, ojalá todos tuvieran este espíritu que yo tengo, para que ustedes también pudieran hacer juicio y justicia, pudieran juzgar con rectitud. Ojalá un día, dicen, ¿verdad?, todos tuviéramos el mismo espíritu que reposó en Moisés, para que tuviéramos juicio y justicia. Gloria a Dios por eso. Es Dios quien tiene cuidado de su pueblo a través de esa ley. Y cuando llegamos a la historia de los jueces, recordamos cómo un hombre derrota a un ejército, Gedeón, y se le pide que él sea rey. Pero Gedeón responde de una forma impresionante. En Jueces capítulo 8, Jueces capítulo 8, versículo 23. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. ¿Qué quería el pueblo? Quería que alguien los gobernara, pero no entendían que estaban viviendo en algo que se conoce como una teocracia. No democracia, donde aparentemente el pueblo vota, el pueblo elige y se hace lo que el pueblo diga. Eso no. Esto es una teocracia. Dios nunca le pidió opinión al pueblo, nunca hizo votación. Él gobierna sus cosas sin preguntarle a nadie. No hay nadie que pueda preguntarle al Señor, ¿por qué haces de esta o de aquella manera? Desde el día en el que Él creó todas las cosas y Él quiso poner a a gobernar el cielo y a aquella luna a gobernar sobre la noche, es Dios cuidando de su creación desde el momento en el que Él toma a Abraham y promete que habrá una gran descendencia como las estrellas del cielo, la arena del mar. Él va a formar su pueblo, a su linaje, y Él va a poner la forma de gobierno que Él quiere. Cuando saca al pueblo de Israel, Dios no pone un rey, sigue teniendo cuidado. Entonces, algo sabio que dijo Gedeón fue, yo no voy a gobernarlos, porque el Señor es el que está gobernando por medio de su ley, esta teocracia. Pero sabemos la historia, el último de los jueces fue Samuel, el último de los jueces fue Samuel. Así que a Samuel le toca decirle a nuestro Señor, el pueblo pide un rey. Y Dios entonces permitió que el pueblo se quedara con lo que Él había escogido. El pueblo había escogido y les da a Saúl, un mal rey, por cierto. Pero Dios levanta a alguien conforme a su corazón que pueda reinar sobre el pueblo, su pueblo, en el momento adecuado. Y entonces coloca a David. Y del linaje de David va a venir aquel que Dios ha prometido para que pueda ser gobernado. Pero aún mientras hubieron reyes, también hubieron ancianos. Y desde toda la época, Dios utilizó a los ancianos para poder estar presentes en toda la necesidad del juicio, o cuando se tuviera que emitir algún juicio. Cuando nosotros miramos al pueblo de Israel, sabemos que ellos pecan contra Dios, son expulsados de la tierra prometida, y ese linaje de reyes no es que se pierda, pero ahora ya no tienen las mismas facultades de reinar libremente, entre comillas, sobre el pueblo de Israel,
Por eso es que sabemos que José, el papá de nuestro Señor Jesucristo, viene directamente del linaje de David. Pero cuando Cristo viene a la tierra, José es un carpintero. José no tiene un reinado, no tiene una autoridad sobre nadie más. Lo único que le queda es el linaje. Lo único que le queda es el linaje. Pero ahora alguien está reinando sobre el pueblo de Israel, es el imperio romano, pero antes de Roma fueron los griegos, y antes de los griegos fueron los medos persas, y antes llegamos a los babilonios que destruyeron el templo de Dios, y Dios entrega al pueblo de Israel a que sea gobernado por Nabucodonosor, y otra vez regresamos, ¿no? Porque el pueblo de Israel... Tenemos historia en la época de Nehemías, de Esther, de Esdras, gobernaba Ciro, rey de Persia, Darío, el rey de Persia. Sabemos de antemano que Dios entrega a su pueblo para que ahora sea gobernado por otros que no temen a Dios y van a tener que someterse al gobierno. Pero otra vez, es Dios quien está teniendo cuidado de su pueblo y les está dando lo que Él, según el tiempo, considera que es lo que el pueblo necesita para que pueda ser gobernado. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de Israel entendemos que no es judío todo el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente, el que ha sido circuncidado del corazón. Así que nuestro Señor les dice a los mismos fariseos, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham que Abraham hizo, ustedes harían, pero les dice a los fariseos, ustedes son de su padre el diablo. Pero hay algunas personas que se están sometiendo a un nuevo gobierno que no es muy evidente para la gente, porque Nicodemo viene a buscar a nuestro Señor Jesucristo de noche y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. Cristo le dice a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y no puedes entrar al reino de Dios. Cristo estuvo proclamando un reino, algo que era invisible e imperceptible a las personas, pero un reino, porque hay un rey presente y hay un gobierno. Por eso sube al monte nuestro Señor Jesucristo a predicar el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, pero dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que ahora hay ese gobierno, el gobierno de Cristo. No es sobre personas guerreras como en el Antiguo Testamento, que fueron guiados por David para conquistar y pelear. Ahora lo que estamos entendiendo acerca de la voluntad y el gobierno de Dios es que Él tiene un reino que se compone de gente pobre en espíritu, gente que se lamenta de sus pecados, gente que es mansa. No guerreros como en el Antiguo Testamento que iban a conquistar una tierra y a quienes Dios les dio un rey para que lograran conquistar la tierra. Cristo muere sepultado y resucita al tercer día. Está por cerca de 40 días, 50 días aproximadamente entre sus discípulos y asciende al cielo. Se va y deja a sus discípulos. Los discípulos, uno de ellos traicionó a nuestro Señor, él se ahorcó, cayó, se le reventaron las entrañas, pero de esos 11 originales que quedaron, 10 de ellos murieron martirizados. Entonces nos damos cuenta que toda esa gente que había nacido de nuevo y que forma parte del reino de los cielos, ahora también va a ser gobernada. Pero encontramos que Pablo, en sus viajes misioneros, en Hechos capítulo 14, establece o constituye ancianos en cada iglesia, y las iglesias se componen de gente nacida de nuevo. Finalmente, mis hermanos, nosotros no solo debemos de pensar en esas formas de gobierno en la que Dios había estado. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en Romanos 13, que nos sometamos a las autoridades civiles. A los hijos se les vuelve a repetir en la carta a los Efesios, Colosenses, que honren a su padre y a su madre, es decir, que se sometan. A la mujer se le vuelve a recordar, tú tienes una cabeza, sométete. Por donde quiera que lo miremos, mis hermanos, la victoria de Cristo tiene que ver con la consumación de su gobierno. En todas las escrituras encontramos el diseño de Dios para el gobierno, pero encontramos un gobierno espurio, un gobierno que ha usurpado, un gobierno que no es el modelo de Dios, y por el otro lado encontramos un gobierno a la manera de Dios, en cada tiempo y en cada circunstancia. Cuando nosotros pensamos entonces en la iglesia,
nosotros que constituimos la iglesia y que somos nacidos de nuevo, preguntémonos si nosotros estamos siendo parte de un éxodo, como Dios puso a un Moisés para guiar al pueblo de Israel a través del desierto. Nosotros, como la iglesia de Cristo, estamos en un éxodo. Bueno, pues Juan el Bautista miró a Jesucristo y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 5, que nosotros deberíamos de celebrar con panes sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Saben qué detonó el Éxodo? Éxodo 12, la Pascua. Tenían que comer, listos para salir. Así que Cristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada, y ustedes y yo estamos verdaderamente en un éxodo. Esto me hace pensar en que la forma en la que nuestro Señor gobernó en el Antiguo Testamento, no poniendo un rey, no poniendo un mandamás para el cuidado de su pueblo, sino poniendo a un hombre que estuviera más cerca de nuestro Señor, por medio de quien nuestro Señor pudiera guiar a su pueblo. Eso me hace sentido. Me hace sentido en que hoy nosotros podamos tener ancianos en nuestras iglesias que puedan de alguna forma, como dice la carta a los Hebreos, Moisés no era el amo y señor de la casa, sino que Moisés solamente era un administrador. Y es curiosamente lo que Pablo habla acerca de los que estamos al frente, y habla de los apóstoles y los que cuidamos de la grey de Dios. Ténganos los hombres por administradores de Dios. ¿Qué es un anciano, un pastor, un obispo, que son títulos intercambiables acerca de quienes Dios pone para cuidar de su rebaño? Somos administradores. No es válido y no es posible que un pastor sea el showman de la iglesia, sea el jefe de la iglesia, sea el general de la iglesia. No tiene esa connotación. Pero sí el pastor, como todo buen pastor que lleva a pastorear a sus ovejas, los tiene que llevar a caminar, los tiene que guiar, les tiene que llevar a pastos verdes y frescos, tiene que cuidar, al igual que Moisés lo hizo en esa época, de la misma manera. Pero nosotros preguntamos: ¿es esta una creación de Dios? ¿Es la iglesia una creación de Dios? ¿Como Dios creó en el primero, segundo, tercer, cuarto, quinto día? Pero en los primeros 3 días crea los reinos. En el cuarto día establece la lumbrera mayor y la lumbrera menor para que gobiernen. En el quinto día Él crea las aves del cielo y los monstruos marinos para que las aves gobiernen los cielos y los monstruos pues gobiernen las aguas. Pero en el sexto día Dios crea al hombre a su imagen y semejanza para que gobierne sobre lo que Él acaba de poner a gobernar. Esto es algo impresionante porque ¿qué es la iglesia? La iglesia es creación de Dios, mis hermanos. Él la ha comprado y la ha formado como resultado de haberla comprado a precio de sangre. Por lo tanto, ¿va a estar la iglesia como en la época de los jueces, que no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía? Yo no creo eso. Yo no puedo mirar la iglesia de Dios, las promesas que Dios tiene para su iglesia, y pensar que una iglesia es un grupo amorfo de personas, en donde cada quien puede venir a la iglesia y opinar: bueno, pues yo pienso que deberíamos de hacer esto, yo siento que deberíamos hacer el otro, yo imagino, es que en la otra iglesia le hacen así. Hey, ¿no podríamos estar comparando con otras iglesias? ¿No podríamos estar imponiendo nuestras ideas? Porque si decimos que la iglesia es creación de Dios, nosotros no deberíamos de poder hacer con la creación de Dios lo que queramos. Dios puso a Adán a gobernar, a señorear, a cuidar de esa creación. Le puso el ejemplo, le puso un jardín. Pero no toda la tierra era un paraíso. Era el trabajo de Adán convertir todo el planeta Tierra en un paraíso. Hoy nuestro Señor da una encomienda a la iglesia. Es la gran comisión: vayan y hagan discípulos. Básicamente es el mismo mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva: gobiernen. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del enemigo, que tiene cautivos y esclavizados a los escogidos de Dios.
Así que como la creación de Dios no podríamos nosotros rediseñar, así como Dios puso a Adán a señorear y a cuidar como un representante, de la misma manera nuestro Señor escribe en las cartas en el libro de Apocalipsis, y escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, y escribe al ángel. Obviamente no estamos hablando de un ángel, angelito de la guarda, mi dulce compañía, Rafael, Gabriel, no estamos hablando de ellos. ¿Quiénes eran los encargados? ¿Quiénes son los mensajeros? ¿Quiénes cuidaban de la iglesia? Estamos hablando de sus pastores. Dios tiene una forma. Estamos hablando de una conquista. Dios nos ha dado como iglesia el llamado a conquistar naciones y destituir gobiernos, derrocar gobiernos. No, no está permitido para la iglesia, como iglesia, inmiscuirse en la política. Del lugar del que yo vengo, en Zumpango, hay muchas iglesias, más de las que quisiera dar gracias a Dios, honestamente. Años atrás yo busqué tener cercanía con otras iglesias en esa región de Zumpango y encontré una alianza de pastores en Zumpango. No miento. Muy a menudo las reuniones de pastores solamente eran para pedir INES y decirnos cuándo podría ir a nuestra iglesia un político que nos iba, ya saben, ¿no? Pretende que puede gobernar la luna y las estrellas, pero no ha leído la Biblia, lo que ustedes y yo ya sabemos hoy, ¿verdad? Y querían las INES y querían cuánta gente podía ir a cierto evento y cosas por el estilo. Eso es algo lamentable. Lo triste es que las iglesias cedían. ¿Estamos llamados a eso como iglesia? ¿A derrocar gobiernos? ¿A tener una postura política como iglesia? Mis hermanos, la Biblia no nos llama a eso como iglesia. Por lo tanto, no tenemos un rey, al menos no humano. Tener un pastor, tener un anciano, tener un grupo de pastores dentro de la iglesia no son nuestros amos y dueños y señores, porque nosotros sí tenemos un rey. Pero este rey le ha placido dar regalos a sus iglesias locales. Es lo que dice Efesios capítulo 4. Y él dio dones a los hombres. Mis hermanos, cuando Dios regala un pastor o varios pastores a una congregación, es la manifestación del cariño y del cuidado de Dios para ese rebaño. Y no va a levantar a un tirano, no va a levantar a un showman, no va a levantar un capataz, y mucho menos va a poner a un empresario en su iglesia para hacer de la iglesia un negocio empresarial. Esa no es la voluntad de nuestro Señor. Esas son cosas equivocadas, sino que va a poner a un hombre, así como Abraham, que cuide de su familia, no siendo un patriarca, sino solamente como Moisés, un administrador de sus cosas. Así como Moisés intercedía por el pueblo, va a levantar a un hombre que ore por ustedes y les ame en oración, y les ame y se esfuerce en cuidar de sus vidas para que ustedes crezcan en semejanza de Cristo. Un hombre que se esfuerce en oración, pero que además pueda hablarles la verdad de Dios, no golpeándolos, porque no es un capataz, no amenazándolos, sino argumentando la palabra y persuadiendo sus corazones. Y como el apóstol Pablo escribe las cartas, los llevo en mi corazón y en las prisiones, oro por ustedes, pidiéndole a Dios que les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Crezcan. Un hombre que va a tomar las escrituras para que sea tomado por las escrituras y pueda predicarles la palabra de Dios, persuadiéndoles con la palabra de Dios, suplicando en nombre de Dios. Mis queridos hermanos, la época en la que hoy vivimos, en donde todo mundo quiere hacer lo que quiera, la anarquía, el rechazo contra el autoritarismo, ese pensamiento se ha metido dentro de las iglesias de tal manera que las personas ven mal o ven con recelo a los pastores que Dios ha dado a la iglesia. Pero es Dios teniendo cuidado de su pueblo, de su creación.
El trabajo que tenemos entonces que hacer cada uno de nosotros es tener discernimiento, mis hermanos. Tener discernimiento sobre a quién nos está dando nuestro Señor para cuidar de nuestras almas. En este éxodo, ¿quién va a poder pastorearnos? Y obviamente llega el momento en el que un pastor pues se va a morir. Una iglesia debe de permanecer por generaciones, debe de multiplicarse. Pero saber que caminamos juntos en todo esto. Entonces, quisiera terminar con 4 meditaciones de lo que acabo de mencionar. En primer lugar, respecto al gobierno. ¿Tiene la Biblia que decir algo respecto al gobierno? Yo creo que es un sí contundente. El problema no es que una iglesia no tenga gobierno. Hay un grupo de personas dentro de las comunidades cristianas que para que todos se amen y todos sean iguales en su forma de gobierno, dicen no tengamos pastor. Que el próximo domingo predique un hermano y el siguiente domingo otro hermano. Ellos se hacen conocer como hermanos libres de ataduras. Aquí todos somos iguales. Aquí no tenemos por qué rendirle cuentas a un hombre. Aquí todos tenemos los mismos derechos y la misma responsabilidad. La pregunta es, ¿por qué rechazar una forma de gobierno? Ustedes conocerán en algunas ocasiones a cristianos que digan, es que, ¿por qué tenemos que someternos? Si todos somos iguales en Cristo, tenemos que amarnos más bien. Sí, pero ¿quién va a velar por tu alma? ¿Quién ora por ti? ¿Quién piensa en ti al momento en el que está orando, preparando la enseñanza? ¿Quién va a rendir cuentas por tu alma? ¿A quién te vas a someter en rendición de cuentas? Unas cuentas voluntarias en cariño y amor. ¿Por qué te vas a perder de esa bendición si Dios lo ha diseñado? Debemos de entender entonces, a la luz de lo que he mencionado, que el problema no es un gobierno, sino es el tipo de gobierno. Y desde el principio hubieron 2 formas de gobierno. Una que es la manera de nuestro Señor, y otra que son gobiernos espurios y usurpadores, donde el hombre toma su lugar y se enseñorea. Quizá muchos de nosotros hemos escuchado de historias de terror en iglesias donde un hombre se enojó en una iglesia, se fue a otra iglesia, puso su iglesia y al rato en esa iglesia se repite la misma historia y hay gente hablando mal del líder y me suena mucho a lo que encontramos en las escrituras. Muchas veces personas han entrado al pastorado sin haber sido llamados por Dios y lo que van a traer a su congregación no va a ser bendición, sino va a ser dolor. Por eso es que cualquier persona que entre al ministerio pastoral debe de tener al menos una gran seguridad de que nuestro Señor le ha llamado y le ha puesto, porque le va a facultar además para poder pastorear a la grey de nuestro Señor. Esa es mi primera meditación. ¿Gobierno? Sí lo hay. El problema no es el gobierno, sino la forma de gobierno. Y ya vimos por las escrituras que Dios siempre tiene cuidado de su pueblo, en cada época. Pero en segundo lugar, debemos entender que ese gobierno no es igual en todas las cosas, porque Dios levantó y sigue estableciendo un liderazgo familiar. Al hablar de los patriarcas, Abraham y su familia, Isaac, Jacob y su familia, una gran familia. Hoy seguimos teniendo familias, de tal manera que hay un padre de familia siendo cabeza en cada familia que tiene al padre de familia. Pero además de esto, interactúa no solamente el gobierno del padre de familia con su familia, con otro gobierno que Dios ha establecido para nuestra época. Romanos 13, sométase a la autoridad civil, porque Dios ha puesto esa autoridad civil. Así que ustedes y yo como cristianos en esta época que Dios ha establecido su iglesia y que está peregrinando a la ciudad celestial, Dios mismo ha permitido no solamente que haya gobierno en la familia, sino que también haya gobierno civil. Pero además ha establecido y ha instituido un gobierno para su iglesia, que es el de la pluralidad de pastores, que hayan varios pastores cuidando de su congregación. Una iglesia debería de orar y trabajar para que nuestro Señor les conceda varios pastores, no solo uno. Lo sano es que hayan varios pastores y que los jóvenes que están creciendo y están madurando y que lleguen a servir
maduramente en el pensamiento, en la obra de nuestro Señor. No lo sabemos. ¿Quién va a ser el siguiente pastor? Yo lo pienso. Me subo a un taxi y yo no sé si el hombre que está manejando el taxi, el Señor lo va a salvar, le va a cambiar el corazón de tal manera que uno de estos días va a ser mi pastor. No lo sé. El Señor no tiene límites. Ustedes no saben, y a mí me gusta mucho pensar eso, y se lo digo a la iglesia en Zumpango. Ustedes no saben si los niñitos que ahorita están jugando con sus carritos y todo eso, en 10 años, ellos tengan 15, 16, en 20 años quizá, no sé, pongámoslo a unos 17, a los niños de 8 años. Tú no sabes si en unos 17 años, ese niño al que tú no le querías servir más comida porque ya se formó 2 veces, uno de estos días lo vas a ver creciendo y madurando en la fe. Y vas a terminar dando testimonio de que es tu pastor. Y tú, como una mujer anciana, como un hombre anciano de 60 años, vas a llamarle pastor a ese joven que ama a Cristo y que Dios está dándote para el cuidado de tu alma. Es algo tan maravilloso pensar eso. A Dios nuestro Señor le ha placido hoy darnos al menos 3 diferentes tipos de autoridades. A mi presidente, mis gobernantes, mi presidente municipal, mi presidente estatal, etcétera, son gobernantes civiles por quienes estoy llamado a orar. Pero también en casa, pero también en la iglesia. Yo tengo que aprender a conocer cómo Dios me ama y me ha dejado esas 3 diferentes autoridades para mi bien. Esa es mi segunda meditación. Entender que Dios siempre ha tenido una forma de gobierno y en esta época le ha placido que yo sea cuidado. Si es en familia, si ustedes no son el padre de familia, ustedes tienen que ser cuidados. Dios les ha dejado un padre, un esposo. Pero si son los padres de familia, ustedes tienen una responsabilidad delante de Dios. Por eso es tan importante su crecimiento en una iglesia local. ¿Con qué otros hombres van a crecer y van a madurar? ¿A quién vas a rendir cuentas? A Dios. Por eso es el pastor o los pastores y la sociedad. Es la forma en la que Dios le ha placido cuidar de mi vida en esta época. Pero en tercer lugar, entender el tipo de gobierno que Dios tiene en el ámbito, vamos a llamarle espiritual, aunque todo está conectado, no es de separarse, solo es para que podamos entenderlo. Nuestro Señor tiene un tipo de gobierno para mí, y por eso mencioné, ¿estamos en un éxodo? Sí, ya nos dejó un ejemplo de cómo se gobierna un pueblo que está en un éxodo. Estamos en la creación de Dios, por supuesto, ya Dios ha destinado la forma, nos ha dado ejemplo, pero mencionaba, ¿estamos llamados a conquistar y a derrocar gobiernos? No. Por lo tanto, yo no podría tener a nadie como mi ideal rey, esperando a que me diga, ve y haz esto. Yo le digo a la iglesia en Zumpango, mis hermanos, yo como pastor no voy a estarles diciendo qué tienen que hacer, porque será la época de los reyes, ¿verdad? Y yo no soy su rey. Si ustedes aman a Cristo, ustedes y yo estamos caminando juntos a la ciudad celestial. ¿Cuántos pastores son mandamases? Conozco iglesias que tienen miedo a sus pastores y que solamente están esperando el momento en el que el pastor explote para que todos se pongan a barrer, a hacer algo en la iglesia. Qué terrible es vivir así en una congregación, donde lo que diga el pastor, eso se hace. Y nadie más puede hablar y nadie más puede opinar. Eso no es el modelo de la época, el tipo de gobierno que Dios tiene para su iglesia en esta época. No son nuestros reyes los pastores, son siervos, y Cristo lo dijo así. Los gobernantes se enseñorean de sus pueblos, pero entre vosotros no debe de ser así, sino el que quiera ser el mayor entre vosotros debe hacerse como el menor, como el que sirve. ¿Cómo podremos identificar a uno de nuestros futuros pastores en una iglesia? Yo lo sé, es una persona que es servicial, no busca un reflector, no busca ser aplaudido. Lo van a ver comenzándose a acercar a las personas, preguntando, ¿cómo estás? Lo van a ver sirviendo, procurando suplir alguna necesidad, porque es como un padre de familia. Y el padre de familia, cuando le tienen que decir, le faltan zapatos al niño,
o ya no tenemos comida en el refri, pues yo creo que ese padre de familia no está haciendo bien su trabajo, ¿verdad? Se supone que los padres de familia llevamos las cuentas, sabemos qué nos falta, sabemos en qué año va nuestro hijo, ¿no? Sabemos cómo se llaman nuestros hijos, ¿no? Sabemos qué es lo que sigue en nuestra familia. Somos administradores de las cosas de nuestro Señor. De la misma manera, quizá un futuro pastor va a conocer el nombre de las personas de la iglesia. Vamos a verlos sirviendo, cuidando, valorando, pero no lo vamos a ver como rey. A mí solamente déjenme predicar y todo lo demás háganlo ustedes. No va a ser jamás de esa manera, ¿verdad? Porque el único que es digno de todo nuestro amor y toda nuestra devoción es Cristo Jesús. Amén. Y por lo tanto, el pastor no va a fungir como ese capataz y ese mandamás, sino que Cristo dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, guarda mis mandamientos. Ese guardar los pone por obra. Entonces sí, el pastor va a cuidar de las recién paridas, va a cuidar de los pequeñines en la fe, pero va a animar a que crezcan y maduren y se esfuercen en la gracia de nuestro Señor. Va a tener cuidado con los corderos, pero va a caminar un poco más a prisa con las ovejas, más grandecitas. Ya le están saliendo cuernos a algunos. Ya, usa tus cuernitos para lo que es. No te vas a volver un carnero. Va a tener un cuidado del rebaño de esa manera. Es tiempo de caminar, iglesia. Qué precioso es el ser pastoreados, mis hermanos. Pero el tipo de gobierno. El tipo de gobierno es muy importante. Esa es mi tercera meditación. Y por último y cuarta meditación, ¿qué estamos haciendo en esta época? Estamos haciendo iglesia. Y el saber lo que estamos llamados a hacer nos va a ayudar a entender el tipo y la forma de gobierno que Dios quiere para nosotros. Porque en cada época Dios dio la forma de gobierno necesaria para la circunstancia y el momento en el que nuestro Señor requería el cuidar de su pueblo. Espero que me hayan entendido lo que acabo de mencionar. En cada época nuestro Señor dio lo necesario para cuidar de su pueblo. Y esta no es la época del desierto, del Antiguo Testamento, ni de la conquista, ni de estar en el jardín del Edén. Es el siglo XXI, mis hermanos, el siglo de la información. Todo el mundo traemos wifi, datos. ¿Pero qué creen? Que Dios no es afectado por estas cosas. Él tiene una forma de gobierno para nuestro beneficio y para su gloria. Él quiere entonces que conozcamos esa forma en la que Él va a seguir cuidando de nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo iglesia, que es lo que les mencioné en un principio. Una cosa es ser iglesia y otra cosa es hacer iglesia. Hacer iglesia. Y la iglesia tiene un gobierno, mis hermanos. La Biblia tiene mucho que decir respecto a esa forma de gobierno que Dios tiene para su iglesia. Mi trabajo en esta primera sesión era una breve reseña bíblica, intentando convencerles de entender que el amor de Dios se manifiesta a través de Cristo, que es nuestro Rey, y cómo Él nos dirige por las Escrituras a la forma de gobierno que necesitamos y que nosotros deberíamos desear. Porque la iglesia no va a ser derrotada por las puertas del Hades. Es lo que leímos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero eso no es un cliché. No es, algún día va a suceder. No, tenemos trabajo como iglesia. Si las puertas del Hades no van a prevalecer, así como Dios le dio una promesa a David en el Antiguo Testamento, le dijo: de tu linaje voy a levantar a uno que será rey y su reino no tendrá fin. Antes de morir, David le dijo a su hijo Salomón en Primera de Reyes 2:2: esfuérzate y sé hombre, para que Dios cumpla su promesa. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero ¿cuántas iglesias cierran? ¿Cuántos pastores abandonan el ministerio? Las estadísticas son amplias, es mucho, es grande. Nosotros no podemos ser parte de esas estadísticas. No es un sueño, no es decir: oh Señor,
Las puertas del Hades no prevalecerán, pero ¿cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestra parte? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esta época? Entonces necesitamos como iglesia, para ser columna y baluarte, para que las puertas del Hades no prevalezcan, necesitamos estar completos. Necesitamos ser una iglesia debidamente constituida, y no hablo de una AR, hablo del diseño divino para su iglesia, donde verdaderamente puede hacer la obra que Dios ha establecido para su iglesia en esta época.